Mientras estábamos cantando, pensaba, digo, qué bueno, qué bien que me hace tener un tiempo en la semana en donde como congregación podemos venir a escuchar de Dios. En medio de tantas noticias, de tantos gritos, de tanto enojo, de tanta impaciencia, muchas veces en medio de la necesidad, en medio de tanto ruido o quizás en medio de tantas distracciones, poder hacernos un tiempo para poder escuchar a Dios, para nosotros es una bendición. Saben que, no sé si le han prestado atención, pero hay algo que ocurre cuando nosotros cantamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros miramos la palabra de Dios. Y a mí me llama la atención, si se fijan en algunos o en varios de los salmos de David, cuando él comienza el salmo, él dice, Dios, te olvidaste de mí. Dios, ¿dónde estás? Y él se siente mal y pide perdón. Y a medida que va transcurriendo el salmo, parece que algo cambia. Y termina alabando y termina dando gracias y termina reconociendo que Dios es grande. Y uno dice, qué ciclo tímico, David, ¿no? Arrancó triste, pero en el medio de su alabanza, en el medio de su oración, algo cambió. Y esto me hacía pensar, porque creo que cuando nosotros venimos con todo nuestro corazón, nuestra alma, con todos nuestros miedos y con todas nuestras inquietudes y venimos a buscar de Dios y Dios comienza a hablarnos, hay algo que cambia. Si se fijan en algunos de los reyes, incluso en el Antiguo Testamento, cuando estaban muy complicados, que los habían asediado, que parecía que no tenían escapatoria, que eran muchos los que se habían reunido contra ellos, ¿qué hacían? Iban todos juntos, oraban y clamaban y aparecía la voz de Dios. Y después que venía la voz de Dios, lo que seguía era paz. Porque Dios generalmente resolvía las situaciones él solo, prácticamente sin intervención del pueblo. Así que quiero proponerles que no vengamos a escuchar un mensaje más o algo que puede ser interesante, curioso o no, depende de los intereses de cada uno, sino que nos dejemos atravesar por lo que Dios nos quiere decir. Independientemente si es algo que lo hemos escuchado muchas veces o no. A mí es algo que lo comparto de corazón. Dios me sigue sorprendiendo aún con textos que lo he escuchado tantas veces y que incluso los he predicado y a veces los escucho de boca de otro hermano y entiendo que es Dios el que lo está diciendo en una circunstancia, en un momento. Y quizás si esa es la situación, quiero pedirte que no lo filtres por nuestras ideas o nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, sino que permitámonos quitar eso del medio y poder abrazarlo con el Espíritu y a través de la fe. El tema del mensaje de hoy voy a arrancar por el título, el último domingo me había olvidado de decirlo, es andad en Él. Y para ponerle un poco de contexto, quería tomar un versículo a modo de introducción, que está en Colosenses 2, 6, 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Un texto que es corto, pero que dice muchas cosas. Dice, de la misma manera que ustedes habéis recibido, no sé qué me pasó con este mensaje, pero la mayoría de los textos son de la Reina Valera. No sé si a alguno le ha pasado que cuando ha empezado a estudiar la Biblia con la Reina Valera es una versión como que todo el tiempo va y vuelve. Bueno, muchos de los textos Dios me los trajo en la versión Reina Valera. Dice, de la misma manera que habéis recibido al Señor. Otras versiones dice, haber reconocido al Señor. Dice, ahora andad en Él. ¿Y de qué manera nosotros reconocimos al Señor? La Biblia dice que nosotros lo conocimos a Dios porque Él nos eligió primero, esto es algo que lo tenemos que saber, y que fue gracias al Espíritu Santo, que Él fue quien nos reveló nuestra condición de pecador y que nos guió al Señor, y que a través de la fe
y la confianza en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, yo creo que puedo tener una comunión con Dios o una relación con Dios, y de eso se trata todo. Esto, si no es obra de Dios, es imposible. ¿Cómo para una cabeza sin Dios puede entrar que por el sacrificio que hizo una persona hace 2000 años, que no me conoce, en una cruz, ahora yo puedo tener una relación con Dios, una esperanza viva? Esto es obra de Dios. Y nosotros la entendemos y la aceptamos por fe, porque confiamos que lo que Dios hizo es verdadero, es real. Y es esa fe por la cual nosotros atravesamos o entramos en la puerta, si se quiere. Jesús usó esta figura y comenzamos una relación, un vínculo con Dios, porque Él nos acercó a Dios. Ahora dice, de la misma manera que ustedes lo conocieron, ahora anden. La idea de andar, la idea de vivir en Dios, no es diferente a la experiencia que nosotros atravesamos cuando lo conocimos. Pero ese es el punto que vamos a desarrollar. El mismo texto sigue diciendo algo que me llama la atención, porque usa términos de distinto género, podríamos decir distinto tipo. Él dice arraigados y dice echar raíces, se refiere, como un término, no sé, agrícola. Y después dice sobreedificados. Esto se refiere a un edificio en el cual se sigue construyendo, sigue creciendo. Y dice, y confirmados en la fe, lo cual es un término, si se quiere, más jurídico, que se refiere a garantizados, a una garantía, a la firmeza o a la credibilidad que nos da la fe. De la misma manera que hemos recibido al Señor, ahora andad en Él, echemos nuestras raíces en Él, crezcamos en Él y seamos confirmados en Él a través de la fe. Esto va a generar en nosotros acciones de gracias. El texto que voy a tomar para poder desarrollar el mensaje es un texto conocido que creo que por el cual Dios me vuelve a hablar cada vez que lo leo. Esto está en Jeremías 16:6 y dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías, en el contexto en el que está, Jeremías dijo esto, el pueblo prefería escuchar sus propias voces, quería escuchar sus propios profetas que todo el tiempo le decían que estaba todo bien, y cuando Jeremías los llamaba a reflexionar, ellos le decían todo el tiempo que no. Pero Jeremías era un parlante, era un vocero. Lo que estaba detrás de Jeremías era Dios. Y el primer punto, lo vamos a ver en 4 puntos, él dice parado en los caminos y lo dice de manera plural. Entonces el primer punto que vamos a ver son los caminos. El segundo punto es un llamado a la reflexión. El tercer punto es el buen camino y la bendición. Y el último punto es andad en él. ¿Saben? Cuando la Biblia habla de caminos, no se refiere a un camino físico, obviamente, sino que se refiere a un modo o una manera de vivir. El camino que cada uno transita, esta figura que cada uno transita en la vida, no está determinado por las prácticas que uno hace. O sea, mi camino no está determinado porque me levanto, no sé, a las 6:30 de la mañana, voy a trabajar, busco a los chicos al colegio y, no sé, tengo otras quehaceres en la semana y bueno, mi camino es ese. Aunque se repita todo el tiempo y aunque parezca algo monótono, yo podría decir, bueno, mi camino... Ese no se refiere a una cuestión técnica, a una cuestión práctica. Por lo tanto, cambiar de camino, modificar el camino, no significa mover un elemento práctico de un lado a otro. Cambié el camino, en vez de levantarme a las 6:30, me levanto a las 7:30, o le agrego una práctica o le saco una, sino que tiene que ver con aquellas cosas que nos motivan, aquellas cosas que nos dan sentido o que nos dan propósito, aquellas cosas, si se quieren, que nos conducen en la vida, ¿sí?
La figura del camino, podríamos decirlo, Jesús dijo que Él es el único camino que nos conduce al Padre, y podemos decir que todo camino conduce, nos lleva a un lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y los caminos para qué son? Para andarlos, para transitarlos. No tiene sentido ir a un camino para contemplarlo. Hasta sería aburrido, además de que no tendría sentido, ¿no? Encontramos el camino y ahí estuvimos, sacamos fotos en el camino y nos volvimos. ¿Saben que el texto hoy es interesante porque dice, paraos en los caminos? El texto reconoce que hay muchos caminos. Y la Biblia también habla de que hay muchos caminos. Y quería mencionarles algunos de los caminos que menciona la Biblia. Algunos que los dice directamente, otros los rotulé yo, pero le voy a poner, vamos a fundar. Y el primer camino es el camino de la religiosidad. El texto dice en Proverbios, hay un camino que al hombre le parece recto, pero que acaba por ser camino de muerte. ¿Y a qué se refiere o a qué me refiero con un camino de religiosidad? A un camino que está lleno de Dios, lleno de cáscara de Dios, lleno de prácticas de Dios, pero que está vacío de Dios mismo. Jesús, cuando miraba a los religiosos, Él les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Era una vida de apariencia. Parecían que eran santos, parecían que querían agradar a Dios, parecían Pablo en Romanos 12 es más duro, y les dice, ustedes que se creen los mejores por ser pueblo escogido de Dios y que enseñan sobre el robo, ¿roban? Ustedes que enseñan sobre el adulterio, ¿adulteran? Porque la vida del religioso o el camino de la religiosidad es el camino de la superficialidad, de la fe, si se quiere, del conocimiento de Dios superficial. ¿Cuál es la característica de este camino? Que parece recto, porque puede ser moralmente recto. Puede tener hábitos que parecen buenos. Pueden ser muy exigentes. ¿Qué otra cualidad nos deja ver Dios, Jesús, de los religiosos? Que se consideraban superiores a los demás. De que se creían que ellos eran mejores que los otros. No solamente se creían, sino que también lo decían. Dice, ellos atan cargas pesadas en los demás. Jesús dice. Van a hablar de Cristo y de lo que Cristo hizo por nosotros y el mensaje se vuelve en una carga para llevar. Ese es el camino de los religiosos. Hay otro camino que es el camino de pecadores. El texto dice, bienaventurado, Salmos 1:1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Saben que el pecado en la Biblia habla de nuestra distancia con Dios y como un estado, como una figura, es muy profundo si se quiere la figura del pecado, porque ha generado en nosotros todo aquello que es opuesto a Dios. Entonces, podríamos decir que el camino de pecadores es el camino que se opone a todo lo que Dios quiere hacer. Si yo miro mi vida y miro cómo me conduzco, y en todas las decisiones que tomo, en los consejos que le doy a mis hijos, en las conversaciones que tengo con mis compañeros de trabajo, en la forma con la que me relaciono con la gente en la calle, y en nada de eso hay Dios, porque a veces uno puede pensar, bueno, el camino de pecadores son los que violan, matan, roban. El camino del pecador es el camino que no tiene nada que ver con Dios. Es un camino opuesto a lo que Dios dice. Y tiene un par de aliados, tiene como unas colaterales. Y dice que anda en consejos de malvado. El camino de pecadores es el que se construye y el que se alimenta del consejo de aquellos que no conocen a Dios. Las decisiones que voy tomando en mi vida no tienen que ver con el consejo que Dios da, sino con el consejo de aquellos que no lo conocen. Y dicen silla de escarnecedores. Esto, las versiones más actuales dice
podríamos decir que el encarnecedor es el burlón, el que con arrogancia y orgullo se burla de Dios y sus cosas. La semana pasada me pasó que un compañero de trabajo me dijo, ¿vos crees en Dios y en todas esas pavadas? Y me hizo pensar, porque yo, ¿qué tengo que ver con Él? Sin embargo, muchas veces en las conversaciones se da por sentado que somos todo lo mismo, y que estamos todos en la misma, y que todos queremos lo mismo, y que todos empujamos para el mismo lado. El que se siente en silla de encarnecedores dice el que se siente cómodo. El que se siente cómodo en esa conversación, el que se siente cómodo en ese contexto. Este camino por el cual podemos andar, la Biblia lo llama el camino de pecadores. También menciona otro camino, esto está en Jeremías 7, que dice, yo lo titulé como el camino de sus propios consejos, dice, pero no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Preste atención, voy a leer 2 versículos que tienen algo en común, y préstenle atención. Dice, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hay un camino que es el camino de la propia opinión, de lo que a mí me parece, de lo que yo anhelo, deseo y yo creo que es lo correcto. Pero Dios dice, no importa, es lo que yo quiero. Este es el camino del propio consejo. Fíjese lo que dice el Salmo 81, 11, 12, dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso a mí. Por eso los entregué a la dureza de su corazón y caminaron según sus propios consejos. No les interesó, no querían saber nada de Dios, no querían escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, no querían tener parte con Dios. Pero hay algo más que ocurre en el camino del propio consejo. Y lo repiten los 2 textos. ¿Qué es? La dureza del corazón. ¿Qué es lo que genera el camino de mi propio consejo? Un corazón duro. Domingo pasado el pastor nos estuvo hablando de odres. Y el problema de un corazón duro es que no puede experimentar lo que Dios quiere hacer en él. Intelectualmente, emocionalmente, quizás lo desea. Pero su camino, su manera de vivir, sus motivaciones, lo que le da, lo que dirige su espacio en la vida, tiene que ver con su propio consejo. Y esto es muy duro. Podríamos decir que hay un camino parecido en el Nuevo Testamento al cual Dios lo llama, o el apóstol lo llama, como el camino de nuestra carne, impulsados por sus propios deseos, esclavos de sus propios deseos. Al cual el apóstol dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. Este camino, que lo dejé pegado con el otro, es el camino que es gobernado por nuestro viejo hombre, por nuestra vieja naturaleza, por nuestra corrupción, si se quiere, que heredamos del pecado. ¿Se entiende? Ok, esto la Biblia dice que es interesante, porque dice, no permita que reine. No es un acto. A ver, voy a exagerar porque creo que nos puede servir. Esto no quiere decir que si, no sé, mañana no, hoy mismo puede pasar esto. Hoy llego a mi casa y tengo alguna diferencia con mi señora y me pongo a discutir con ella y enseguida digo algo de manera que no lo debería haber dicho. Entonces, bueno, ahora estoy en el camino de pecadores, en el de la carne, en el del propio consejo. No se está refiriendo a un acto, a una práctica puntual, sino cuando en mi vida empiezo a mirar hacia atrás y digo, ¿qué me trajo hasta acá? ¿Qué ha conducido mi vida hasta hoy? ¿Por qué tomé todas las decisiones que tomé? ¿Hacia dónde me está dirigiendo este camino? ¿Son mis motivaciones egoístas? ¿Es que quiero ser, parecer o pertenecer a?
Hay otro, y va a ser el último, y no es que no haya más camino, pero el último que vamos a ver hoy. Algo le llamé el camino del mundo. En 2 Timoteo dice, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. Y el texto, Juan dice que el que quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Cómo opera este camino? Vamos a hacerlo, voy a intentar hacerlo un poco más dinámico, no sé si va a funcionar, pero vamos a intentarlo. Saben que hay un patrón común en la Biblia cuando se refiere a las tentaciones. La Biblia dice, ¿cómo opera la tentación en nosotros? Bueno, primero vemos, después deseamos y después tomamos. Vio, codició y tomó. Si yo le digo esas 3 secuencias, ¿quién se le viene a la cabeza? Ok, ahí tenemos a David, dijeron. Vamos con David. Eva, ¿otro más? Acán, bien. Fíjense que es interesante. David, la Biblia habla del mundo y una de las cualidades del mundo tiene que ver con los deseos de la carne. Y ahí lo tenemos a David, que dice que vio a Betsabé, a una mujer que se estaba bañando, que estaba sin ropa, la vio y después la deseó y después la tomó. La vio, la deseó y la tomó. Y podemos decir que tenemos representado en estas cualidades del mundo a los deseos de la carne. Ustedes me dijeron a Eva. Hay otras de las cualidades de cómo opera el mundo, y quiero tomarlo de Eva, porque algunos podremos discutirlo si el ejemplo es representativo o no. Sin embargo, yo creo que es interesante porque cuando Eva es tentada, ella dice que vio que el fruto, lo vio al fruto, vio que era agradable y lo tomó. Y la tentación de ella había sido que si comía de ese fruto iba a ser como Dios. Había algo ahí que le estaba diciendo que si ella quería más poder, tenía que comer de ese fruto, y ella lo vio, lo deseó y lo tomó. Y el mundo opera, dice, se refiere a este punto, con la vanagloria de la vida, haciendo alusión al deseo de poder. Estoy hablando de 1 de Juan 2, ¿sí? Y hay otro personaje que le pasó algo parecido, que es Acán. El pueblo de Israel llega hasta donde estaba Jericó, una ciudad murallada de las más importantes, impenetrable, casi imposible. Están experimentando un milagro en el mismo momento que Dios está manifestando y las murallas se caen y ellos están consiguiendo la victoria que Dios les había prometido. Viene Acán y vio un manto babilónico. Vio plata, vio unas barras de oro. ¿Y qué dice el texto? Lo vio, lo codició, y dice que lo tomó y lo escondió. Y acá tenemos otro componente más del camino del mundo, que es la codicia de los ojos. ¿Saben? Es interesante porque, si se quiere, este camino del mundo siempre ha tenido el mismo patrón. Y quiero quedarme con otro personaje del cual me gustaría hablar un poquito más, que es Sansón. Sansón, ¿conocen la historia de Sansón? Un muchacho de pelo largo que tenía mucha fuerza. Bueno, hay un montón de detalles que son interesantes. Sansón dice que es nazareo. Esto quiere decir que Dios le revela a su madre, antes que él naciera, que él va a ser dedicado a Dios. Otros nazareos en la Biblia, ¿sí? Samuel, ¿se acuerdan de una historia muy parecida en donde su madre lo consagra a Dios? Otros que nosotros, por su forma de vivir, deducimos que era nazareo, era Juan el Bautista, porque es un mismo patrón. Ahora, entre Sansón, Samuel y Juan el Bautista, uno puede decir, bueno, hay una experiencia de vida bastante diferente de uno a otro. Pero sin embargo, los tres compartían algo en común. Habían sido consagrados a Dios desde su nacimiento. ¿Cuáles eran las cualidades y las características de los nazareos? Que significa separados para Dios. Que no bebían vino, que no se cortaban el cabello y que no tocaban animales muertos. El nazareo era un voto que hacían los judíos
te lo voy a decir lo más sencillo que pueda, para separar un tiempo determinado para Dios. Hacíamos un voto que duraba un año, supongamos. Y durante ese año yo no iba a tomar vino, no iba a tocar ningún animal muerto y no me iba a cortar el cabello. Se sabe que los judíos se cortaban el pelo, o sea que andar con el cabello largo en realidad no era algo para esa cultura y para ese momento necesariamente bueno. Diríamos que hasta mal visto. Cómo lo miraban al nazareo, cómo era la apariencia del nazareo. Pero si el nazareo había hecho un voto de un año y al mes 11, supongamos, se tomaba un vino, el voto se reiniciaba porque había fracasado. Entonces otra vez empezaba de cero hasta volver a cumplir el año que él le había prometido a Dios. En el caso de Sansón, su vida estaba consagrada a Dios. Y es interesante porque cuando nosotros vemos la vida de Sansón, Dios lo llama después que el pueblo de Israel había sido cautivo por los filisteos durante 40 años y Sansón tiene un propósito para darle libertad, para que el pueblo de los filisteos no lo oprima más. Sin embargo, vemos en Sansón que cada tanto descendía a Tanmat, dice, que era una ciudad filistea. ¿Y a qué descendía Sansón a Tanmat? El consagrado a Dios, el que había nacido para Dios con un propósito de Dios, y ojo que en estas cosas puede haber mucho de parecido a nosotros, él dice que iba a Tanmat y estando en Tanmat le gustó una mujer de las filisteas. Y dice que la vio y le resultó agradable. Y volvió a su casa y como era la tradición le dijo a su padre, me quiero casar con esa mujer filistea. Y su padre, dándole un consejo, le dice a él, no hay ninguna mujer acá en el pueblo de Israel que te guste, que te resulte agradable. No, yo quiero esa. Entonces fueron a donde estaba la mujer y tuvieron un banquete como era la tradición de los jóvenes. Esto me parece fantástico porque no era la tradición de los jóvenes judíos, era la tradición de los jóvenes filisteos. Tengo un Sansón que va y viene en este propósito que Dios tiene y entre los filisteos que en nuestro caso representan el camino del mundo. Y en el medio de este ir y venir se encuentra en un banquete y en un banquete en donde se alegran, ¿saben qué hay? Vino. Y esto creo que quizás de manera práctica puede llamarnos a la reflexión, porque no me parece casual que él diga cómo era la costumbre de los jóvenes. Y también pensaba, digo, cómo sin darnos cuenta podemos estar transitando en el camino del mundo solamente por adquirir costumbres que no tienen nada que ver con Dios. Y el texto hace énfasis y dice jóvenes, porque podría haberlo omitido, pero dice jóvenes. Y pensaba para nuestros jóvenes, y digo, ojo con las costumbres del mundo. Ojo con, dice el texto, descendió a Tanmat. Ojo cuando nosotros descendemos al camino del mundo. Ahora, no quedó solamente ahí. Ese matrimonio no funcionó para Sansón. Vamos a hacer la corta la historia. Dice que en otra oportunidad él se había enojado mucho porque él se quería casar con esa mujer y el padre de esa mujer después se la da a otro. Entonces él, queriéndose vengar por lo que había hecho el padre de la mujer, hace una serie de cosas que lo lleva a una situación donde tiene que enfrentarse contra 1000 filisteos. Y él dice que él los venció a los 1000 filisteos con una quijada de un burro. Y en ese momento viene la primera oración de Sansón, en donde él le dice a Dios, cumpliendo su propósito, porque para eso Dios lo había puesto, si lo iba a dejar morir de sed. Y dice que Dios hizo brotar agua y él recuperó la fuerza. Él ora a Dios cumpliendo su propósito y Dios le responde. Sin embargo, otra vez Sansón vuelve a descender. Primero va a una casa de una mujer ramera, dice, y después se enamora de otra mujer, también filistea, que se llamaba Dalila. Con Dalila empieza un juego de mentiras, en donde ella quería saber cómo lo podía vencer. Y él empieza a decir que si le hacen 7 trenzas con una tela de telar y le ponen una aguja, le dice que si le atan el cabello con 7 cuerdas,
le dice que si lo atan a él en 3 momentos diferentes, estoy diciendo, con cuerdas que nunca fueron usadas, y le miente, y ella cada vez lo intenta para poder vencerlo, hasta que al final, de tanto ir y venir, de tanto jugar, le termina diciendo que si le cortan el cabello, perdía toda su fuerza. Saben que hay una escena más que no le quiero dejar por alto, porque acá es cuando Dalila le corta el pelo y acá se rompe otro de los votos del nazareo. En ese momento, en el momento que Sansón bajó a Tanmat para casarse, dice que salió un león, un joven león a su encuentro y él lo mató con sus manos. Y después volvió a ver el cadáver del león y vio que había miel, había un panal de abejas, y él lo toma y ahí él toca un animal muerto. Cuando vemos la vida de Sansón, en el momento de Dalila, ya había hecho todo mal. Y en ese momento dice que Dios lo abandonó. ¿Qué es lo que sigue para Sansón? Un hombre que hacía lo que quería, que se sentía libre, que podía ir y venir, que aunque tenía un propósito, aunque había sido consagrado a Dios, él coqueteaba con las costumbres del mundo. ¿Cuál es el final del camino de Sansón? Dice que le sacaron los ojos, lo encadenaron. Sansón perdió la vista, perdió la visión. Sansón perdió la libertad y lo pusieron a moler. Sansón termina siendo funcional para un pueblo al cual él no pertenecía. Él termina trabajando para el mundo. Es interesante porque creo que hay ciertos paralelos entre nuestro nuevo nacimiento y nuestra consagración y la experiencia de Sansón. Porque, ¿saben qué? La historia no termina ahí. Y esta parte de la vida de Sansón podríamos decir que se llama gracia. Si le pudiéramos poner un subtítulo a la Biblia, agregarle esos títulos que le agregaron después, creo que debería llamarse gracia. Porque dice que su cabello comenzó a crecer. Y eso debe haber llevado meses. Y en una oportunidad, ya sin sus ojos físicos, ya sin la posibilidad de ver, codiciar y tomar, ya con una vista espiritual más desarrollada, Sansón le pide a quien lo estaba guiando que lo lleve a las columnas principales del templo, en donde se estaba haciendo una fiesta judía y en donde lo habían llevado justamente a él para burlarse de él. Y en ese momento viene la segunda oración de Sansón. En la segunda oración de Sansón, él le pide a Dios poder derrotar a los filisteos. Y Dios, que dice la Biblia que lo había abandonado, le responde y él puede derribar las columnas y las columnas se caen y mueren 3.000 filisteos. Esto es algo que me llama la atención porque esta oración Sansón no la hizo en su mejor momento, la hizo en su peor momento. Le hizo estando encadenado, le hizo estando ciego, le hizo estando trabajando para el enemigo. Esta no es la oración que sale de la obediencia. Esta es la oración que sale del fondo del pozo. Esta es la oración en donde ya no se puede estar más abajo. Esta es la oración que sale de un hombre que está dentro del vientre de un pez. Que ya no queda nada más. Y la Biblia dice que Dios lo escuchó. Hay algo más en la historia de Sansón que la Biblia no lo deja pasar, que dice fue su padre y sus hermanos a buscar el cuerpo de Sansón y le dieron entierro. Y pensaba en esto que ocurre, que nos deja ver la Biblia, que cada vez que nosotros transitamos por el camino equivocado, siempre hay un efecto colateral. Siempre hay gente dañada alrededor. En el caso de David, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Bueno, David lo mató al esposo de Betsabé, pero Dios además le dijo, la espada nunca se apartará de tu familia. En el caso de Acán, ¿murió solamente él? No, murió él y toda su familia.
Y en el caso de Eva, bueno, acá estamos todos nosotros. Sí. Se dan cuenta que el camino equivocado no trae consecuencias solamente para la tierra seca, dice, sino también para la tierra regada. ¿Les ha pasado? ¿Lo han visto? ¿Lo han experimentado? Ahora, el texto nos lleva al segundo punto, que yo le puse un llamado a la reflexión, que dice, paraos en los caminos. Dice, paren. Miren. Podría decir, piensen. Y después dice, pregunten. Hey, no sé en qué camino estás, pero Dios viene y dice, para. Mira en dónde estás. ¿No estás en el camino correcto? Hey, pregunta. Dios no viene a hablar con un reto, no viene a hablar con un castigo, Dios viene a hablar con un llamado a la reflexión. Hace un tiempo atrás estuvimos viendo en Ageo, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel, en vez de priorizar su relación con Dios, estaba priorizando su propia casa, y Dios lo llama y le dice, reflexionen sobre su proceder. Fíjense en el carácter de Dios, que cuando Él ve que nosotros estamos en un camino equivocado, lo que va a hacer es llamarnos a un camino de reflexión. Nos va a llamar a la reflexión, perdón. Y va a iniciar este texto diciendo, comparen, dejen de tocar todos los botones, no se apuren, paren. Pablo lo dice, esto en el Nuevo Testamento, sí, y cómo lo expresa, dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. No sé si ustedes viven como yo, pero generalmente la semana de lunes a viernes transcurre muy rápido. Uno arranca muy temprano y va, y eso que parece, los tiempos que tenemos libres generalmente son para coordinar qué vamos a hacer con nuestros hijos y ver cómo seguimos. Y digo, ¿hay un momento en donde uno pueda parar realmente? Porque en este caso, si estoy transitando por un camino al cual Dios no me ha puesto, probablemente lo que voy a encontrar en ese camino y lo que voy a cosechar de ese camino no va a ser nada nuevo, nada bueno. Y si no tengo un espacio o un momento para parar, y Dios quiere que este pueda ser un momento para parar, y que cada uno pueda hacerse un momento de decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué hay en mi vida? ¿Paz? ¿Me siento satisfecho? ¿O estoy transitando en este camino que no sé bien cuál es porque nunca me detuve a pensar cuál es? Y lo único que tengo es un vacío, insatisfacción, desconcierto, dudas, confusión. El texto dice, hey, pará. ¿No sabes en qué camino estás? Bueno, preguntá. Y va a decir algo. Él dice, pregunten por los senderos antiguos. Y es un punto al cual solamente voy a decir algo. No me interesaba desarrollarlo por una cuestión de extenderlo. El sendero antiguo se refería a los caminos de Dios que estaban en la ley, al cual Dios los mandaba a andar por sus caminos para que le vaya bien. Y ese camino no es que sea malo, porque dice que es el camino antiguo, no se refiere a algo viejo, sino a algo que atraviesa las generaciones. Es algo que es eterno el sendero antiguo. El sendero antiguo es el sendero de la ley, el del mandamiento, el del principio, que es un sendero perfecto. El problema éramos nosotros para el sendero antiguo. Pero dice que el sendero antiguo nos va a llevar a un solo camino. Fíjense que ya deja de hablar en plural para hablar en singular y se refiere a ese camino como el buen camino. Y este es el tercer punto. El buen camino, dice, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Jesús, cuando se presentó, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Juan 14:6. Él dijo, yo soy el camino. ¿Cuál es el camino en donde haya descanso nuestra alma? Jesús dijo, yo soy el camino.
El texto dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y un texto que son esos versículos, que hay algunos textos en la Biblia que son para mí inagotables, digamos, que uno, no importa cuántas veces los lea, creo que siempre al menos Dios me sigue hablando con estos textos. En Mateo 11, 28, 30 usa la misma expresión. Jeremías había dicho que por el buen camino hallaréis descanso para vuestra alma, y Jesús dijo, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo sigue? Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús viene y llama. Jesús dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. No importa cómo estás, no importa qué hiciste, no importa si estabas como el hijo pródigo comiendo de los cerdos o como Sansón abrazado de una columna, encadenado en el pueblo enemigo, o si por la desobediencia habías terminado dentro de un pez. Esto es la historia de Jonás. Él dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Él dice, vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde. ¿Saben qué? Si estás cansado, estás cargado, Jesús viene y dice, vení, deja todo eso. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso. ¿Por qué la carga es fácil y es liviana? ¿Es fácil seguir a Dios? ¿Es fácil hacer lo que Dios dice? No, todos los que estuvieron antes de Cristo, de hecho no lo pudieron hacer, pero nosotros tenemos una ventaja competitiva importante. Es que es Cristo quien lleva la carga. El Dios que hizo todo es el que lleva la carga con vos. Es Cristo en tu vida el que lleva la carga. Por eso la carga es fácil. Esta experiencia, como todas las experiencias de la Biblia, son mediante la fe. ¿Cómo vienen con el descanso? Creo que si me hubiesen preguntado el jueves, hubiera sido el primero en levantar la mano y saltar y decir esta semana que pase rápido porque no se termina más. Y pensaba, digo, a veces creemos que si ocurren tales cosas, suceden tal otras, o si nos reconciliamos con esta persona, o si esto cambia, entonces vamos a estar en paz y vamos a tener descanso. Nos vamos a sentir satisfechos si obtenemos aquello. Si vivimos con la ilusión de que por vernos en el espejo de determinada manera, entonces estamos bien. El texto dice que hay un solo camino que genera descanso para nuestra alma. Y ese camino es Cristo. ¿Saben qué? Encontramos ahora cuál es el camino. Sabemos ahora cuál es el camino. Entonces el texto dice, andad en él. De la misma manera. No se trata de una iglesia, de una denominación, de ciertas prácticas, de una forma, de una prédica novedosa. Se trata de andar en él. ¿Cómo podemos andar en él? Me lo pregunté. Para poder andar en Cristo, lo que Él enseñó son algunos principios que para mí son como troncales. Y uno, entender que hay cosas viejas que ya pasaron y que lo que Cristo viene a hacer es algo nuevo. Viejo no se refiere a una cuestión temporal. Las cosas que yo hacía antes de conocer a Cristo. Se refiere a las cosas que le pertenecen a ese hombre sin Cristo. Que puedo tener 30 años en la iglesia,
Puedo tener 40 años en la vida de fe. Pero si abro el placar, todavía guardo una remera de cuando era joven. Tengo una prenda ahí hace como 5 años, con poco uso para cuando baje de peso. No debo ser el único. Hey. Dice, guardamos cosas. Pablo es interesante porque toma la figura de la ropa y dice, quítense el ropaje, sáquense la ropa vieja, esa forma de vivir, sáquense esa forma de pensar. Encontramos en algunos hombres de Dios que hubo una bisagra desde el momento en que ellos dejaron el ropaje viejo. A mí me llamó la atención particularmente esta semana en Isaías 6, habla de la muerte de Uzías, que fue un rey. Y este rey había hecho muchas cosas buenas y al final le erró. Sin embargo, Isaías, cuando lo describe a Uzías, siempre habla como de las cualidades buenas de Uzías. Y el rey que iba a seguir después de Uzías no iba a ser bueno. Tenía este problema político, Isaías, que le pasaba solamente al pueblo de Israel. Y probablemente, esto es algo que se infiere, que Isaías lo debe haber admirado a Uzías, pero después que muere Uzías, él dice que tiene una visión y que Dios le muestra que él está sentado en el trono. Que el que reinaba no era Uzías ni el que va a venir después, que era él el que estaba en el trono. Pero hasta que no se murió Uzías, Isaías no comenzó a profetizar. ¿Me siguen? A veces hasta que no sale de nuestro corazón aquellas cosas que anhelamos, admiramos, idolatramos, aquellas cosas que ponemos en primer lugar, no vemos obra de Dios en nuestra vida. Porque queremos ser como Sansón. Y Dios le dio muchas oportunidades a Sansón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es una nueva naturaleza, esto es todo nuevo. La Biblia habla de un corazón nuevo, habla de una nueva vida. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y nosotros necesitamos todo lo que es hecho nuevo. El texto en Romanos, Pablo lo explica y dice, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. Él va un poco más allá y dice, no es que solamente hay que sacarse las viejas vestiduras. ¿Saben qué? Hay que morir a ese viejo hombre. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Para que haya nueva vestidura hay que dejar las viejas. Para que haya una vida nueva tiene que morir otra. Para que podamos andar en el buen camino, tenemos que dejar de transitar el otro. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. ¿Va a recibir algo de Dios? No, nada. Va a un camino, se va al otro, a un camino, en el otro. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios y santidad y verdad. A mí estos versículos me hacen reflexionar mucho porque yo quiero experimentar a Dios y quiero vivir en la satisfacción que Dios me da y quiero encontrar el descanso y estar en paz y dejar quizás de enredarme y de enrollarme con cuestiones que el mundo pone por delante. Pero el texto es tan claro que dice que si aquellas cosas no se van, si aquellas cosas no se mueren, si aquellas cosas no quedan de lado, yo no puedo andar en ese camino. Ahora, ¿cómo puedo yo vivir en esta nueva naturaleza? ¿Cómo puedo yo? Porque me hice la otra pregunta. ¿Cómo puedo yo vestirme de esta nueva vestidura? ¿Cómo puedo yo ser parte de esta nueva creación?
Pablo dice, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza. Fíjense que hay un orden en el texto, ¿no? Dice, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador, en la medida en que yo voy conociendo a Cristo. Dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. En la medida que yo voy conociendo a Cristo, esa nueva vestidura, esa nueva naturaleza empieza a tomar vida y probablemente mi realidad, la forma en que yo percibo e interpreto mi entorno y veo las cosas que están a mi alrededor, van a cambiar solamente en la medida que yo voy conociendo a Dios, en la medida que yo voy conociendo a Jesús. Por eso, cuando habla del Espíritu Santo, se dice exactamente lo mismo. En Gálatas dice, andad por el Espíritu. Y podrían ser hasta sinónimos de andar en Cristo, andar en el Espíritu, es lo mismo. Jesús, antes de irse ahora al Padre, le enseña a sus discípulos, Juan 16, y les dice, el Espíritu que yo les voy a enviar, los va a guiar. En este andar nos va a guiar. Y si el Espíritu nos está diciendo que hay caminos que debemos dejar para poder transitar el camino que Dios nos manda, entonces es tiempo de, escuche lo que voy a decir, es tiempo de tener fe, es tiempo de confiar, porque quiere decir que Él ya lo hizo. ¿Sí? Voy a finalizar y quería leerle un texto que está en 1 de Pedro y dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Saben, cuando Pablo ora por las iglesias y mira por la iglesia y esas oraciones trascienden las generaciones, Pedro mismo cuando enseña a la iglesia siempre van a ver que hay algunos patrones o algunos elementos o si se quiere virtudes del Espíritu que se repiten y esas son el amor, la fe y la esperanza. Cuando Pablo ve que en una iglesia hay fe, hay confianza, para él es un buen síntoma. ¿Y cómo Pablo ve que esa iglesia confía en Dios? Porque se expresa en amor. Toda la expresión de fe y confianza en Dios siempre va a ser amor. Mientras que el religioso habló de prácticas, nosotros vemos que la Biblia nos enseña que es amor. ¿Y cómo se va a sostener esta fe en estos tiempos tan turbulentos? Porque dice que nosotros tenemos una esperanza viva y la esperanza que nosotros tenemos, que la Biblia dice que somos como peregrinos en esta tierra, que no es esta nuestra patria, es la que nosotros vamos a heredar cuando Cristo vuelva. Mi esperanza no es hoy. Apocalipsis nos enseña que vamos a tener, Apocalipsis 21, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Saben que hay un versículo que me tenía un poco contrariado? Dije, no lo voy a poner. Porque dice, Dios se ríe del malvado. Pero Él dice que cuida a los que esperan en Él. Parece que Dios le dijera al malvado, ya vas a ver. Y se da vuelta para el otro lado y le dice, paciencia. Si mi esperanza, si esa, miren, hay un... en Efesios hay 3 oraciones de Pablo y hay una en Efesios 1, creo que es 18, en donde él le pide a Dios, fíjense en las oraciones de Pablo por la iglesia porque son fabulosas, él le pide a Dios que nosotros podamos conocer cuál es esa gloriosa herencia que Dios nos ha dado y poder entender cuál es nuestra esperanza, cuál es nuestra gloriosa herencia, hace que saquemos las expectativas en las cuestiones que son transitorias de este mundo, que tantas veces a veces afligen, nos angustian, nos estresan. Había buscado algo que dije me va a generar un problema si lo pongo. Hay algunos videos en donde si usted pone gente que pensó que había ganado la lotería, pero no la ganó.
¿Ven? Es gracioso, ¿no? Porque uno ve ahí que saltan, festejan y en algún momento le dicen, no, había un problema con el boleto, no ganaron nada. Yo creo que eso es el mundo. Ahora, nosotros como hijos de Dios decimos, tenemos una herencia eterna. Reconocemos que estamos en Cristo y somos coherederos. Eso quiere decir que todo lo que va a heredar el Cristo, también lo voy a heredar yo por estar en Cristo. Pero eso no genera nada. Entonces viene Pablo y dice, que comprendan, que entiendan. Este es el motivo de oración de Pablo. Si nosotros no podemos ver esa esperanza, es muy probable que nuestra fe se quede sin nafta, se lo voy a decir así. Es muy probable que nuestra fe, cuando sopla el viento y se muevan las olas, tambalee. Porque mi esperanza no está puesta en lo que Dios me dio, me da y me puede dar, sino en alguna expectativa de hoy. Vamos a orar. Creo que hoy Dios nos dice que necesitamos parar. Que necesitamos pensar, necesitamos ver en qué camino estamos. Necesitamos preguntar. Necesitamos buscar el buen camino y necesitamos andar en él. Mi hermano, todo lo que nosotros necesitamos nos ha sido concedido en Cristo. Acá no hay nadie que necesite, que le falte algo, que tenga una carencia, que esté imposibilitado. Por lo tanto, todo lo que necesitamos, todo, no nos va a dar ningún hombre, no hay ninguna experiencia espiritual, no hay ninguna práctica religiosa. Lo que nosotros necesitamos está en Cristo. Lo demás es cáscara. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos instruyes, nos enseñas, nos corriges, nos conduces en el camino que debemos andar. Gracias, Dios, porque prometiste que si nos desviamos a derecha o izquierda, percibiremos tu voz diciéndonos, este es el camino, síguelo. Señor, gracias, porque en la profecía dice que en el camino de santidad ni siquiera los torpes se van a poder desviar. Gracias, Dios, porque el que busca al descarriado, al que se descarriló, eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que si hoy estamos en un camino de religiosidad y creemos que no te necesitamos, si estamos en un camino de pecadores, Señor, y pensamos que estamos atados, que ya estamos ciegos, que ya hace tiempo que trabajamos para un sistema que cada vez nos destruye más. Padre, muéstranos tu gracia. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesús, Señor. Ayúdanos a que podamos comprender cuál es tu herencia. Ayúdanos, Señor, en tu espíritu, a que podamos vivir mediante la fe, Señor. Ayúdanos que el fruto y el crecimiento, Señor, de nosotros como iglesia sea el amor que proviene de ti, Señor. Que la sociedad nos identifique y nos reconozca por el amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo, Señor, nos paramos delante de ti. En el nombre de Jesús y como Jesús mismo, Dios. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos en nuestra poca fe, Señor. Gracias, Padre. Y aun cuando me pierdo, vienes a buscarme. Tú me reintroduces en tu amor. Cada parte de mi vida vuelves a unirla. Eres el defensor de mi corazón. Y aun cuando me pierdo, vienes a buscarme. Tú me reintroduces en tu amor.